¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días con todos. Espero hayan tenido un inicio de mañana agradable y espero que el resto del fin de semana lo sea también. Nosotros el día de hoy para este curso de psicología en este ciclo semestral San Marcos, nosotros el día de hoy debemos conocer puntualmente a la memoria y a las alteraciones de la memoria. Este tema resulta ser un tanto extenso, sin embargo es importante en el examen de admisión porque, verán ustedes, la memoria ha sido pregunta de admisión desde el 2014 y este tema de la memoria se ha presentado todos los años, absolutamente todos los años, ya sea en el 2000, imaginemos, 2017 uno, 2018 uno, ¿sí? Entonces, el día de hoy yo he traído varias preguntas de admisión, varias preguntas de admisión. Espero que el tiempo nos permita resolverlas juntos, ¿sí? Espero, pero hay varias preguntas de admisión, hay varias cosas que señalar en los conceptos y espero tengamos el tiempo para afinarlas o mejorarlas. Empezamos. Tenemos primero a la memoria, la definición de la memoria. ¿Qué es la memoria? Miren, para San Marcos la memoria debe ser entendida como un proceso cognitivo y este proceso cognitivo fundamentalmente debe poder, ojo, apoyarse en los procesos cognitivos anteriores para cumplir su propósito. ¿Qué propósito, profesor? Bueno, miren. Yo sé que la memoria como etapa, memoria o perdón, como proceso némico tiene 5 etapas, pero lo que le importa a San Marcos preguntarme por la memoria es el almacenamiento. Es decir, la memoria tiene 5 etapas: el registro, el almacenamiento, la recuperación, el reconocimiento y la localización. Sin embargo, San Marcos se interesa mucho por el almacenamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo concibo a la memoria para el examen de admisión de San Marcos, en primer lugar, debo concebirla como parte de un sistema que tiene primero a la sensación, que tiene segundo a la atención y tiene como tercer lugar a la percepción. ¿Sí? Ustedes son semestral. Ya sabes, la sensación capta la información y la hace consciente. La atención filtra la información sensorial y la percepción la interpreta, generando códigos que puedan ser almacenados en nuestra memoria. Ah, profesor, eso es cierto. La semana pasada nosotros conocimos a las teorías para el reconocimiento de formas y allí hablamos del patrón, hablamos del prototipo, hablamos de los análisis de rasgos, claro. Entonces, algo que debe quedar en claro
es que la memoria es un proceso cognitivo que se apoya de los procesos mentales anteriores. ¿Para qué? Para principalmente almacenar la información. Profesor, ¿y esto que usted nos señala, esto forma parte de una teoría? Claro, esto lo hemos visto muchísimo. Lo hemos visto muchísimo durante la clase. Se llama la teoría del procesamiento de la información. A esta teoría del procesamiento de la información le pueden llamar también así, atentos, modelo del procesamiento de la información. Y ya lo hemos visto muchas veces. Este es el modelo que compara nuestra mente con una computadora. Entonces, en este modelo, lo que ocurre es que si tú tomas un teclado y empiezas a escribir, se supone que está realizándose nuestra sensación. Ah, profesor, en el caso de la memoria, yo recuerdo, porque estoy en semestral, dirás tú, se le llama registro sensorial. Así es. Posteriormente, tú haces lo siguiente, archivo, guardar como, y entonces ya estarías almacenando. Y en un tercer momento, si quieres visualizar ese archivo guardado, pues tú sabes que en una computadora tú le das doble clic al archivo y este se reproduce en el monitor. Ah, profesor, tiene razón, eso es cierto. Claro que sí, eso es cierto. Ahora, aquí está el detalle. Este modelo de procesamiento de la información es un modelo que data desde los años 60. Y efectivamente, en los años 60 no disponíamos de las computadoras que disponemos hoy. Sin embargo, en esos años, en los años 60, las computadoras eran como especies de calculadoras. Profesor, ¿las calculadoras registran? Sí. ¿Las calculadoras almacenan? Sí. ¿Las calculadoras reproducen la información? Por supuesto. Entonces, lo primero que debes entender es que la memoria es un proceso cognitivo que se apoya en otros dos procesos, la sensación, la atención, o perdón, tres, la percepción, tres procesos. ¿Sí? Profesor, ¿y por qué tanto hincapié? Porque San Marcos me lo ha preguntado dos veces, 2019 y 2020. En una pregunta de admisión, San Marcos me presentó al esquema de la memoria, al modelo de Atkinson y Schifrin. Y en otra oportunidad me preguntó por la teoría del procesamiento de la información. Entonces, no te olvides, según la teoría o el modelo del procesamiento de la información, tú primero registras, ¿sí? Con tu sensación, captas la información y la haces consciente. En segundo lugar, tú lo que vas a hacer es filtrar la información sensorial con tu atención. Y en tercer lugar, tú la interpretas, generando códigos, generando patrones, para que toda esta información pueda ser almacenada en la memoria. Eso no debes olvidar, eso es fundamental. Entonces, la memoria es un proceso cognitivo que siguiendo el modelo del procesamiento de la información, siguiendo el modelo del procesamiento de la información, se apoya en los tres procesos anteriores para almacenar la información. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, tú estás en semestral, hemos dejado algunos puntos en claro. Ahora que lo que debemos hacer es explicar las etapas del proceso némico. En primer lugar, la palabra memoria, la palabra memoria es una palabra que se deriva del término mnesis, M-N-E-S-I-S, mnesis. El término mnesis lo que hace es apelar a la palabra griega huella. Por eso es que se le puede llamar etapa del proceso némico, etapas del proceso némico. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es presentar a las 5 etapas de la memoria, las 5 etapas del proceso némico. La primera es el registro, la segunda es el almacenamiento, la tercera es el reconocimiento, perdón, la evocación, la cuarta es el reconocimiento y la quinta es la localización. Son 5 etapas del proceso anémico. Registro, almacenamiento, evocación, reconocimiento y localización.
En la primera etapa, la etapa del registro, nuevamente, no se vayan a molestar, tienes a los tres procesos señalados: sensación, atención y percepción. Captas la información, la haces consciente, almacenas la información, ojo, almacenas la información, ojo, almacenas la información, ¿a partir de qué? De la sensación, la atención y la percepción. Entonces, captas la información y la haces consciente. Filtras la información sensorial y luego la interpretas. ¿La interpretas para qué? Para construirte un código. Profesor, por esas razones en los textos de psicología, yo puedo encontrar que al registro le llamen codificación. Así es, eso es correcto, eso es cierto. Al registro en los libros de psicología le llaman codificación. Y la razón es porque has empleado a la sensación, la atención y la percepción. ¿Sí? No te olvides. Muy bien. Una vez visto el registro, podemos nosotros notar al almacenamiento. Y aquí es donde quiero hacer hincapié en un punto que te va a ayudar muchísimo y que ha venido en San Marcos en el 2018. Una vez que tú has sentido, atendido, percibido, ya puedes almacenar la información. Y aquí es donde apelamos al famoso modelo multialmacén de Atkinson y Schiffer. Propuesto en los años 60, ellos conciben que la memoria está compuesta de tres almacenamientos: un almacenamiento sensorial, un almacenamiento de corto plazo y un almacenamiento de largo plazo. ¿Cuál es o qué es lo que nos debe preocupar sobre esta pequeña parte? Lo siguiente, mira, en una pregunta de admisión de San Marcos, me presentaron, me pedían hallar los enunciados correctos. Uno, 2, 3 y 4. ¿Sí? Hallar los enunciados correctos. Uno, 2, 3 y 4. Pues bien, ocurre que uno de esos enunciados, ¿sí? Uno de esos enunciados, por ejemplo, tenía un detalle muy importante, tenía algo que llamaba la atención, pero que algunos estudiantes fallaban, algunos estudiantes no lo hacían muy bien. Y para eso estamos aquí, para afinar estos conceptos. Mira, esta pregunta de San Marcos fue del 2018-1, ¿sí? Uno de sus enunciados decía esto: un tipo de memoria es la de trabajo, definida como un sistema atencional operativo que procesa contenidos de la memoria de largo plazo. Vuelvo a repetir. Un tipo de memoria es la de trabajo, definida como un sistema atencional operativo que procesa contenidos de la memoria de largo plazo. Fue el enunciado número 3 del examen de admisión del 2018-1. Este enunciado fue muy problemático para los estudiantes, pero mira, no es tan difícil. Cuando te dicen que es un sistema atencional, cuando te señalan que es un sistema atencional operativo, pues eso es correcto. ¿Por qué? Lo acabamos de señalar. En primer lugar, tú debes recordar algo. La memoria sensorial o registro sensorial capta la información, la hace consciente y después es filtrada para poder, ¿qué cosa? Pasar, pues así es, a la interpretación de la memoria de corto plazo. Profesor, entonces, efectivamente, yo recuerdo, profesor, que a la memoria de corto plazo le llaman memoria operativa. Y que le llamen sistema atencional, ¿es correcto? Sí, porque luego de filtrarse la información, esta pasa a ser interpretada por la de corto plazo. Profesor, pero en ese enunciado había un detalle más. ¿Cuál? El que dice sistema atencional operativo que procesa contenidos de la memoria de largo plazo. Eso es correcto. Y aquí vas a tener que recordar una palabrita muy importante. La palabrita retroalimentación. La retroalimentación, o como tal vez lo has conocido en tu curso de lenguaje o incluso hasta biología, entendido como feedback.
La memoria de largo plazo y la memoria de corto plazo trabajan juntas, se retroalimentan. Por eso es que ves que una flecha va hacia un lado y la otra flecha va en el sentido contrario. Profesor, entonces la memoria de corto plazo trabaja con información de la de largo plazo y así recíprocamente. Por supuesto, por supuesto. Y te voy a dar un ejemplo. Mira, si tú vas a la tienda, ¿sí? Si tú vas a la tienda y le dices, señora, señora, señor, quisiera comprar este pan con pollo. ¿Cuánto es el costo? Y la persona te dice, bueno, es 3.50. Y tú pagas con 5 soles. Te pregunto y te leo por el chat. ¿Cuánto es el vuelto? Te pregunto y te leo por el chat. El pan cuesta 3.50 y tú pagas con 5 soles. ¿Cuánto es el vuelto? Gracias Megan, gracias Hans, gracias Leslie, gracias Katy, gracias Ernesto, gracias Daily. Efectivamente, el vuelto es 1,50 sol. Muy bien, atentos, ¿ah? Que tú sepas sumar o restar, que tú sepas sumar o restar, eso está en tu memoria de largo plazo. Que sepas sumar o restar. Pero que tú puedas calcular, que tú puedas operar, que tú puedas realizar el ejercicio aritmético en estos breves segundos, creo que no han pasado ni 30 segundos, eso es gracias a tu memoria de corto plazo. Entonces, cuando San Marcos en el 2018 uno me dice, un tipo de memoria es la de trabajo, definida como un sistema atencional operativo que procesa contenidos de la memoria de largo plazo, eso es verdadero. Eso es verdadero porque la memoria de largo plazo y la de corto plazo se retroalimentan. Nunca te vayas a olvidar de eso. ¿Sí? Muy bien. Tienes el almacenamiento entonces, sensorial, corto plazo y largo plazo. Más adelante veremos las características de cada uno y cómo pueden subdividirse. ¿Listo? Muy bien. Pasamos a la siguiente etapa, la evocación. La etapa de la evocación es una etapa donde tú puedes recuperar la información, es decir, traes la información al presente. Esta evocación o recuperación puede ser de dos tipos. Puede ser evocación voluntaria o puede ser evocación involuntaria. Si la evocación es voluntaria, entonces tú intencionalmente recuerdas. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿qué hiciste o cómo la pasaste en tu último cumpleaños? ¿Qué hiciste o cómo la pasaste en tu último cumpleaños? Y ustedes que son lo máximo dicen, inmediatamente, voluntariamente, accedes a tus contenidos. Profesor, eso es cierto. Claro, hay una evocación voluntaria. Tú tienes pleno conocimiento de lo que deseas hacer y efectivamente te tomas la molestia de ir a tus recuerdos y traer la información. Claro, el profesor tiene razón. Sí. Luego hay evocación involuntaria. En la evocación involuntaria o espontánea, tú no te esfuerzas por recordar. Es un recuerdo repentino. Y esta evocación involuntaria se subdivide en dos. Hay evocación inusitada y hay evocación asociativa. En la evocación inusitada, tú recuerdas de repente, pero el detalle está en que tú recuerdas algo que no está vinculado con lo que estás haciendo. O sea, el recuerdo no guarda relación con las actividades del presente. Por ejemplo, de repente estás de camino a la tienda, ¿sí? Y de pronto, uy, dejé la plancha enchufada y regresas corriendo. O estás de camino al supermercado y de pronto, uy, mi celular. O de repente te vas a dormir
y dices, uy, la tarea. Esa es una evocación inusitada. Es involuntaria, inusitada. Ocurre de pronto. Lo que recuerdas no guarda relación con lo que estás haciendo. En cambio, en la evocación asociativa, lo que tú haces sí guarda relación con lo que estás recordando. Y esta evocación asociativa se subdivide en tres: por semejanza, por contraste y por contigüidad. Por ejemplo, aquí en la diapositiva tú tienes dos fotos sobre la película Ratatouille. No sé si ustedes la han visto o la recuerdan. Al lado derecho tienes a este famoso personaje de la película. Si no me equivoco, se llamaba Ego. ¿Y qué pasa con Ego? Ego, en una parte de la película, ingresa al restaurante, pide comida y cuando prueba la comida, de pronto, repentinamente, se construye una imagen a partir de sus recuerdos. Él recuerda y recuerda un episodio de su niñez. Pues bien, lo que está experimentando Ego es una evocación involuntaria. Hoy nosotros sabemos que es asociativa y debido a su característica se llama asociativa por semejanza. Él come algo, inmediatamente surge el recuerdo, pero este sí guarda relación con lo que está haciendo. Entonces, por un asunto de semejanza, tienes tú una imagen de su niñez. Ah, profesor, entonces lo que experimenta Ego es una evocación involuntaria, asociativa, por semejanza. ¿Sí? Muy bien. Siguiente evocación. Bueno, hay una evocación involuntaria asociativa por contraste, cuando lo que recuerdas es opuesto a lo que estás haciendo. ¿Cómo así, profesor? Sí. Por ejemplo, si tú decides acompañar a tus abuelitos a la bodega o a vacunarse, ¿sí? A la bodega o a vacunarse, tal vez tu abuelito siempre que camina contigo te dice lo mismo. Uy, cómo ha cambiado este barrio, cómo ha cambiado el vecindario. Uy, eso no estaba ahí. Todo esto era chacra. Uy, cómo han cambiado las cosas. Uy, qué barbaridad. Eso no estaba ahí. Eso que experimentan los abuelitos puede llamarse una evocación involuntaria, asociativa, por contraste. ¿Sí? Por contraste. No te olvides, por contraste. Y finalmente tienes a la evocación asociativa involuntaria por contigüidad. En la evocación asociativa involuntaria por contigüidad, lo que tú vas a encontrar es que hay un tiempo y un espacio en común. Por ejemplo, cuando tú pasas por tu colegio, si ya has acabado el colegio y pasas por tu colegio, de repente al mirar la puerta dices, uy, me acabo de recordar cuando salía corriendo. O de repente pasas cerca por la esquina del colegio y dices, uy, recuerdo cuando comía aquí, cuando jugaba con mis amigos, etcétera, etcétera. Entonces hay una evocación involuntaria, ¿sí? Ojo, asociativa, ¿sí? Por contigüidad, ¿sí? Entonces tienes tú aquí a la evocación. Profesor, ¿esto ha venido en el examen de admisión? No, no ha venido, pero hay que anotarlo, hay que precisarlo igual, ¿sí? Entonces ya van tres etapas. Primera, registro. Recuerda, en el registro está la sensación, la atención y la percepción. En la segunda etapa está el almacenamiento. No te olvides, memoria de corto plazo y largo plazo se retroalimentan. Finalmente tienes a la evocación. Recuerda, puede ser voluntaria o puede ser involuntaria. ¿Listo? Muy bien.
La cuarta etapa del proceso némico se llama el reconocimiento. En el reconocimiento tú tienes algo fascinante. En el reconocimiento tú eres consciente de ser el protagonista de los recuerdos. ¿Cómo así, profesor? Sí. Si tú señalas lo siguiente, yo fui quien compró pan en la mañana. Yo fui quien limpió mi habitación hoy. Yo fui quien fue al mercado. En ese sentido, tú te reconoces como parte de la vivencia, como parte del recuerdo, ¿sí? Entonces, si yo señalo que yo viajé a Trujillo y visité la playa de Huanchaco, pues estoy enfatizando el reconocimiento. En cambio, en la localización, yo debo precisar el tiempo y el espacio. Ah, profesor. Entonces, si yo señalo que yo fui quien viajó a Trujillo el año pasado, en el mes de marzo, pues allí estoy precisando mi presencia en determinado lugar, pero añado claramente el tiempo. Ah, profesor, entonces en la localización se presenta el tiempo y el espacio. Así es, el tiempo y el espacio. Muy bien. Entonces son 5 etapas en el proceso némico: registro, almacenamiento, evocación, reconocimiento y localización. 5 etapas, 5 nada más. Ahora viene lo bueno. Atentos porque viene lo más importante de toda la clase. Vamos a trabajar con los sistemas correspondientes al modelo del multialmacén de Atkinson y Shiffrin. Atkinson y Shiffrin no solamente eran especialistas en psicología, sino en matemática también. Atkinson y Shiffrin se habían dado cuenta que estos almacenamientos tienen una duración, que tienen una capacidad y que tienen características muy puntuales. Atkinson y Shiffrin van a desarrollar una serie de conocimientos, pero antes de ellos, existieron otros investigadores, como por ejemplo George Miller, como por ejemplo William James. Y hoy en día se asume que en el modelo multialmacén se conservan características que propusieron también otros investigadores. Por ejemplo, cuando se dice que en la memoria de corto plazo tienes al 2 más menos 7, ese no es un aporte de Atkinson y Shiffrin, ese es un trabajo de George Miller, que fue básicamente 9 años antes, ¿sí? Luego se habla de la memoria explícita e implícita, y ese fue el trabajo de otros investigadores. Solo que lo que ahora se hace es integrar todas estas informaciones disponibles en el modelo de Atkinson y Shiffrin. ¿Sí? Muy bien. Empezamos. La memoria sensorial. La memoria sensorial es también denominada registro sensorial. En el registro sensorial, tú vas a tener a una memoria capaz de registrar la información, hacerla consciente y filtrarla con la atención. Ah, profesor, usted me está diciendo que la memoria sensorial es principalmente sensitiva y atencional. Por supuesto, la atención es un mecanismo. Profesor, ¿y qué permite la memoria sensorial? La memoria sensorial lo que hace es permitirte que tú desarrolles la continuidad del tiempo y el espacio. Continuidad del tiempo y el espacio. Profesor, entonces usted me está diciendo que la memoria sensorial es una memoria que me permite a mí conocer al mundo en un nivel primario. Por supuesto. Pensemos en algo muy divertido, como las chispitas mariposa. Algunos niños o adultos juegan con la chispita mariposa en Año Nuevo, en Navidad. ¿Qué significa esto? Significa, profesor, que cuando yo prendo una chispita mariposa, muchos adultos lo que hacen es escribir su nombre. Los niños tal vez hacen eso. Prenden la chispita mariposa que tú ves aquí en una foto al lado inferior derecho y escriben su nombre. Entonces, esta chispita mariposa
por fracciones de segundo, te da la continuidad del tiempo y el espacio. Tú notas que un haz de luz escribe tu nombre y se imprime en el aire. ¿Sí? La memoria sensorial también permite que si tú ves fuegos artificiales, puedas poder organizar, o perdón, organices diseños. Ah, ya, ya, ya. Profesor, entonces la memoria sensorial es una memoria que básicamente apela a la sensación y la atención. Así es. Capta la información, la hace consciente y la filtra. Nada más. Profesor, ¿y esta memoria ha sido pregunta de admisión? Sí, ha sido pregunta de admisión. ¿Cuándo, profesor? La memoria sensorial ha sido pregunta de admisión en el año 2014. Examen de admisión 2014-2. La pregunta fue, si miramos un foco encendido y al cerrar luego los ojos queda una huella de luz en nuestra retina, ese efecto es una manifestación de la memoria y la clave fue sensorial. No te olvides, te da continuidad del tiempo y el espacio. ¿Sí? Vino en el 2014. No te vayas a olvidar. Memoria sensorial. Profesor, entonces la memoria sensorial o registro sensorial capta información, la hace consciente y luego la filtra. Así es. Así es, eso es correcto. Ahora vamos con la memoria. Una de las memorias más difíciles de todas. Esta memoria requiere de mucho tiempo para explicar. Vamos con la memoria de corto plazo. Como te había señalado ya, la memoria de corto plazo es una memoria perceptiva, mientras que la memoria sensorial no interpreta, ¿sí? Porque simplemente se apoya de la sensación y la atención. La memoria de corto plazo se apoya de la atención para posteriormente interpretar la información, generar códigos, generar patrones. La memoria de corto plazo es una memoria que ha sido conocida con muchos nombres. William James le llamó memoria primaria. Otros investigadores le llamaron memoria activa. Entonces, esta memoria tiene muchos nombres. Memoria de corto plazo, memoria de trabajo, memoria operativa, memoria activa, memoria inmediata, memoria reciente. Tiene muchos nombres. Pero ya sabes, San Marcos me ha preguntado con dos nombres. Dos nombres ha utilizado San Marcos para preguntar. Ya te señalé uno, operativa. Y el otro es la de trabajo. Ah, profesor, entonces la memoria de corto plazo, cuando San Marcos me la ha preguntado, lo ha hecho con la, así es, memoria de trabajo y memoria operativa. ¿Qué pasa con esta memoria? Esta memoria recibe información y debe interpretarla, pero para esto utiliza dos cosas. Primero, el fraccionamiento y segundo, la codificación. Fraccionamiento y codificación. Profesor, esto es perceptivo. Por supuesto que es perceptivo. Por ejemplo, una de las estrategias para optimizar la memoria de corto plazo es la mnemotecnia. En la mnemotecnia tú tienes una información y lo que haces es fragmentarla y codificarla. Por ejemplo, aquí tienes una famosísima mnemotecnia de historia del Perú. Chapa la mona de la tía Guachichi. Ese chapa de la mona de la tía Guachichi se va a fraccionar, se va a fragmentar. A ese proceso de fraccionamiento o fragmentación le llaman chunking. En inglés es posible que se pronuncie chunking, fraccionamiento. Y a cada unidad significativa se le llama chunk. Le puedes decir chunk, no hay problema. Entonces, Chapa la mona de la tía Huachichi se fragmenta en Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Guari, Chimú y Chincha. Se fracciona. Profesor, pero esto hace que la memoria tenga ciertas características o podemos inferir características. Claro, la primera es que la memoria de corto plazo decae rápidamente. ¿Por qué, profesor?
Porque la memoria de corto plazo tiene una efectividad entre los 15 y 30 segundos. Algunos investigadores anteriores a Atkinson y Shiffrin, anteriores, señalaban entre 15 o 18 segundos. Otros investigadores lo van a extender entre 20 a 30. Entonces, el promedio oscila entre 15 a 30 segundos. Segunda característica que puedes inferir. La memoria de corto plazo necesita del repaso. ¿Cómo así, profesor? Sí. Para poder trabajar con esta mnemotecnia, chapa la mona de la tía Guachichi, tú necesitas repetirla. Ah, profesor, es cierto. No solamente lo fragmento, sino lo repito. Así es. Chapa la mona de la tía Guachichi. Es como cuando en química aprendiste tal vez la mnemotecnia de la configuración electrónica. Soy peruano, soy del Perú, soy del Perú. Se fue de paseo, se fue de paseo. Profesor, es como cuando yo recuerdo haber trabajado también con trigonometría y el famoso Oyonín y Ononin, menos uno, menos uno, menos uno. Ah, profesor, eso es cierto. Claro. Ah, ya, ya. Repaso. ¿Sí? Ahora viene lo bueno. Una vez que tú has repasado, repetido, tú puedes fragmentar. Tú sabes que si no repasas, esta información se olvida. El famoso George Miller, como lo había mencionado, nos dice que hay un límite. El ser humano puede trabajar de manera eficiente con 2 más menos 7 unidades significativas. 2 más menos 7. En algunos libros van a utilizar el término span, S-P-A-N, span de la memoria, pero no ha venido en San Marcos. Es un término que se emplea, el span de la memoria, ¿sí? El asunto está que si tú analizas este ejemplo, el chapalamona de la tía Huachichi, tú vas a notar que cha 1, pa 2, mo 3, na 4, tia 5, gua 6, chi 8. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, profesor. Así es. Según George Miller, 2 más menos 7 sería entre 5 y 9 unidades. Ah, profesor, tiene sentido. Claro. Por eso no tienes dificultad en trabajar con esta mnemotecnia. Está dentro de él. Así es el número de unidades significativas. Entre 5 y 9. Ah, ya, ya, ya. Claro, entre 5 y 9. Muy bien, lo tenemos. Profesor, ¿qué otros ejemplos puedo tener del uso de la memoria de corto plazo? Varios. Ya hemos visto ahorita el uso de las mnemotecnias. Podemos ver otros ejemplos. ¿Cómo cuáles, profesor? Bueno, veamos el ejemplo donde tú recuerdas tu número de teléfono. Es muy poco probable que si a una persona le pedimos su número de teléfono, nos diga lo siguiente. Nos diga lo siguiente. Nos diga 90 o nos diga 995.645.381. Difícilmente, difícilmente esta persona almacene su número de teléfono así. Lo que hacemos generalmente es fragmentarlo. Algunos se saben su número de teléfono de 3 en 3, otros se saben su número de teléfono de 2 en 2. Pero aquí viene el detalle. Cuando tú das tu número de teléfono y tú te lo sabes de 3 en 3 y la otra persona te lo repite de 2 en 2, tú dices, ¿qué cosa? A ver, ¿cómo? Te confundes. Tú te sabes tu número de 2 en 2 de repente y le das tu número de teléfono a una persona y la otra persona te lo repite de 3 en 3. Tú dices, ¿qué? ¿Cómo? A ver de nuevo. Claro, eso puede ocurrir. Otro ejemplo de la fragilidad de la memoria de corto plazo
Es cuando vas a comprar una tienda. Vas a comprar a la tienda, compras una serie de productos y le dices al vendedor o vendedora, le dices, ¿cuánto es? ¿Cuánto me cuesta todo? Y de repente la vendedora te dice, joven, jovencita, el valor total, a ver, le sale, ya sale 7.80. Pero si tuviera 2.20 sería muy bueno para darle 10, porque va a pagar con 20, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué cosa? ¿Qué está pasando acá? Puedes tardar un poco en procesar la información. Esa es tu memoria de corto plazo. Señora, ¿cuánto es? Ah, sale 5.40, pero si me das 60 te doy 4 porque vas a pagar con 10, ¿no? Y tú dices, ¿qué? Y a veces aparece este famoso meme de Bob Esponja, ¿no? Que dice, ay, nunca entenderé las altas finanzas. Y paga nomás. En la memoria de corto plazo, entonces no te olvides, hay un apoyo muy fuerte de la percepción, hay una codificación, hay una fragmentación y requiere del repaso. No te olvides, repaso, fragmentación, codificación. ¿Listo? Ahora, esta memoria de corto plazo desarrolla dos efectos, el efecto de primacía y el efecto de resciencia. De acuerdo a las investigaciones psicológicas, los seres humanos desarrollamos una tendencia a recordar mejor los primeros datos de una lista y los últimos. Y tenemos cierta dificultad para recordar los que están, por así decirlo, en el medio. Por ejemplo, ahora te voy a brindar una lista de 8 nombres, ¿sí? Rápidamente te voy a decir 8 nombres. ¿Listo? Los nombres son los siguientes. Héctor Luis Jorge Jr., Alberto, Alexander, Felipe y Miguel. Por favor, por el chat, escríbeme cuál fue el primer y el último nombre. ¿Cuál fue el primer y el último nombre? Creo que no tenemos dificultad para recordar el primero y el último. No hay dificultad en realidad. Bajo el efecto de primacía y de resciencia, en la memoria de corto plazo no hay dificultad. Pero no sé si podrías escribir el cuarto y el quinto nombre. ¿Cuál fue el cuarto y el quinto nombre? Me disculparán por mi voz. Toda esta semana he estado trabajando hasta muy tarde y ya más el frío creo que me está pasando factura. Ven, ahí tenemos algunos datos. Algunos me dicen, profesores Junior, es Alberto, es Junior, es Alexander. Ahí está el detalle. Podemos tener alguna, es posible, presentar alguna dificultad en hallar el cuarto y el quinto nombre. Y eso no tiene nada de malo. Nuestra memoria funciona así. Con el efecto de primacía, tú trabajas con los primeros nombres. Con el efecto de resciencia, trabajarías con los últimos. La información que está en el medio, esa requiere de repaso, esa requiere de repetición. ¿Sí? Muy bien. Detalle, dato. Terminamos. Memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es una memoria que en términos muy específicos se clasifica en dos grandes grupos. ¿Sí? La memoria de largo plazo se puede dividir en explícita y se puede dividir en implícita. La memoria explícita recibe este nombre o también se le llama declarativa porque la memoria, ojo, puede articular sus recuerdos con el habla. Articula sus recuerdos con el habla y no tiene problemas. Por eso se llama explícita o declarativa. Puede articular sus recuerdos con el habla, no hay problema.
En cambio, la memoria implícita recibe ese nombre, ¿por qué? Porque las respuestas o conductas se han convertido en automáticas. Automáticas. Entonces, en la memoria explícita, tú vas a tener a dos, episódica y semántica. Ojo porque esto me ha venido en el 2017. San Marcos me preguntó por la memoria declarativa y me presentó 4 enunciados, uno, dos, tres y cuatro, y tú tenías que hallar en pocas palabras a la episódica y a la semántica. Ojo, la memoria episódica es una memoria visoespacial. Visoespacial, ojo, visoespacial, por lo tanto descriptiva. Esta memoria, al trabajar con la información visoespacial, se desarrolla desde el hemisferio derecho, ¿sí? Al trabajar esta memoria con información que requiere estimar el tiempo, todos ustedes saben que la estimación del tiempo trabaja con el prefrontal. Entonces, la memoria episódica es una memoria que trabaja de manera fundamental con el hemisferio derecho y el área prefrontal. Profesor, ejemplos de memoria episódica. Mira, imaginemos que ya acabó esta pandemia, que todos regresamos, entre comillas, a la normalidad. Y bueno, ocurre lo siguiente. Ocurre que tú vas a una fiesta, ¿sí? Ya acabó la pandemia, regresamos a la normalidad, nos hemos vacunado. Bueno, vas a una fiesta. Y en la fiesta conoces a una persona muy atractiva, bailas con esta persona pasas un buen rato, sin embargo te olvidas su nombre. Y le dices a tu amigo, oye, conocí a este chico, esta chica espectacular, por favor, ¿te acuerdas cómo se llama? Quiero buscarlo en el Facebook. Y tu amiga dice, pero ¿de quién me estás hablando? Tu amigo dice, ¿de quién me estás hablando? Y tú empiezas a describir al chico. Empiezas a describir a la chica. Dices, bueno, era alto, era alta, delgada, cabello ondulado, ojos así, labios así, ropa de color tal. Esa es un uso, allí está realizándose el uso, se está desarrollando la memoria episódica. Visoespacial, no te olvides. Visoespacial, descriptiva. En cambio, la memoria semántica es la memoria que trabaja con conceptos. Es una memoria conceptual. Esta memoria conceptual lo que hace es presentar contenidos académicos, nombres, fechas, datos como tu número de teléfono, datos como tu contraseña de las redes sociales, datos como las fórmulas matemáticas de la física, de la química que posees. Profesor, entonces cuando yo pienso en la memoria semántica, yo debo de pensar en un diccionario, ¿sí? Piensa en un diccionario, piensa en el significado de las palabras, que sepas que paupérrimo es el superlativo de pobre, que tú puedas entender una serie de criterios, una serie de, vamos a llamarle así, ojo, una serie de conocimientos muy especializados. Esa es la memoria semántica, no te olvides, no te vayas a olvidar, memoria semántica. Como esta información es lógica, dominante en el lenguaje, secuencial, hasta simbólica, pues bien, aquí se realiza el hemisferio izquierdo. Como la memoria estima el tiempo, pues bien, la localización neurofuncional será la del prefrontal izquierdo. ¿Sí? Entonces, memoria episódica, prefrontal derecho. Memoria semántica, prefrontal izquierdo. Si tú de repente fuiste a un museo y quedaste impactado con una forma de cerámica, una forma de una cerámica, y luego llegas a conversar con tu amigo y le comentas, ¿sí? Le describes las características físicas, esa es la memoria episódica. En cambio, si durante un examen oral en la escuela
te pidieran, no lo sé, o te pidieron, por favor, explique usted las causas económicas de la Primera Guerra Mundial, y tú recuperas la información y la manifiestas, pues esa es la memoria semántica, ¿sí? Entonces, tu letra de tu canción favorita está en la memoria semántica. Esta es la memoria explícita o declarativa. Tú puedes formular tus recuerdos con el habla sin ningún problema. En cambio, en la memoria implícita, tú tienes comportamientos o respuestas automáticas, por así decirlo, naturalizadas. Por ejemplo, manejar una bicicleta, nadar en determinado estilo, preparar el café, escribir tu nombre. Ojo, no el nombre como concepto, no el nombre como idea, sino escribir la acción, peinarse, entre otras cosas, requieren de la memoria procedimental. Profesor, esto lo vimos en bases biológicas, cuando usted señaló la función del cerebelo. Así es, eso es correcto. Profesor, entonces si yo sé nadar bajo determinado estilo o conozco alguna técnica de artes marciales, pues voy a apelar a mi memoria implícita. Así es, principalmente a la memoria procedimental. ¿Listo? Y luego nosotros tenemos pues a la memoria emocional. En la memoria emocional, nosotros vamos a encontrar respuestas afectivas, ¿sí? Por ejemplo, en tu guía, la primera pregunta apela a un joven que apenas ve discutiendo a sus padres, desarrolla episodios de ansiedad. ¿Por qué? Porque esto le recuerda a estos episodios con fuerte carga afectiva en la niñez. Así que se coloca a un lado de la habitación, cierra los ojos y se tapa los oídos. Esa es claramente una conducta que está vinculada a la memoria emocional. ¿Por qué, profesor? Porque en la memoria emocional uno recuerda cómo se sintió. Cómo se sintió. Por ejemplo, si tú me dices, profesor, yo recuerdo que hace un año mi mascotita llegó a casa. Muy bien, hasta allí es episódica. Pero si tú me dijeras, profesor, yo recuerdo con alegría cuando mi mascotita llegó a casa. Esa es emocional, porque estás recordando cómo te sentiste. Profesor, yo recuerdo con mucha tristeza la partida de un ser querido. Memoria emocional. Cuando San Marcos te pregunta por la memoria emocional, hace hincapié en cómo te sentiste. Tú puedes narrar lo que sea, pero si tú haces hincapié en el cómo te sentiste, eso es gracias a la memoria emocional. ¿Cómo te sentiste? ¿Listo? Profesor, yo recuerdo que me sorprendí cuando mis mejores amigos me prepararon una fiesta sorpresa. Memoria emocional. ¿Sí? La memoria emocional tiene su localización neurofuncional en la amígdala cerebral. Muy bien, excelente. Hemos entonces conocido a la memoria en su primera parte. La clase no es solo esto. La clase recibe el nombre de la memoria y las alteraciones de la memoria. Entonces, en este cuadrito tienes información muy útil, mira. Tienes a la memoria sensorial, a la de corto plazo, a la de largo plazo, y tienes características como capacidad, duración, modo y pérdida de la información. ¿Sí? También tienes una breve descripción al lado derecho de lo que es la memoria explícita y la memoria implícita. ¿Listo? Muy bien. Hay que continuar porque hay mucho contenido. Ahora hay que trabajar sobre el olvido. ¿Qué es el olvido para la psicología? Su compañero Renato dice 2 más menos 7. Profesor, 2 más menos 7. Renato, ya estamos en memoria de largo plazo. Renato, hay que regresar a la de corto plazo. Lo hemos hecho hace buena cantidad de tiempo. Mira, el 2 más menos 7, Renato, presta atención. ¿Ah? El 2 más menos 7 es el número de unidades significativas que puedes trabajar
entre 15 a 30 segundos. Por ejemplo, Chapa la mona de la tía Huachichi tiene 8 unidades significativas. Cha, pa, mo, na, tia, hua, chi y chi. Esas 7 unidades significativas representan Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Guari, Chimú y Chincha. Significa que la memoria de corto plazo puede trabajar de manera efectiva entre 5 a 9 unidades significativas. 2 más 7, 9. 7 menos 2, 5. ¿Sí? Renato, por favor, ¿me confirmas si estamos para poder continuar? Muy bien, vamos. El olvido. ¿Qué es el olvido? El olvido se define como una falla en el procesamiento de la información. Quiere decir que esta es una falla en el proceso némico. Profesor, el olvido ha venido en el examen de admisión, sí, 2019. Sí, 2019. De dos maneras, con la teoría psicoanalítica y con las lesiones cerebrales. Ah, profesor, entonces podríamos hablar de la amnesia. Sí, pero eso viene más adelante. Primero hay que definir al olvido. El olvido es una consecuencia de una falla en el procesamiento de la información. Este olvido puede deberse a muchos factores. Lo que voy a presentarte primero es un factor y luego una serie de teorías, ¿sí? Un factor muy común que no ha venido en el examen de admisión, pero aparece en los libros, es el fenómeno de la punta de la lengua. En algunos textos a esto lo puedes encontrar como un problema o falla en la decodificación. Decodificación. ¿Qué significa esto, profesor? Que tengo una dificultad para articular mi recuerdo con el habla, nada más. Una dificultad para articular mi recuerdo con el habla. Por ejemplo, algunas veces nuestros padres o hermanos o familiares nos han dicho, oye, pásame el esto. Tú le dices, pero ¿qué esto? Pásame el esto. Pásame el esto, por favor. Pásame el esto. ¿Pero qué es el esto? El esto que está encima del esto. Ese es el fenómeno de la punta de la lengua. Según las investigaciones psicológicas, el fenómeno de la punta de la lengua ocurre generalmente en dificultades para procesar información del vocabulario. Básicamente trabaja con significados, básicamente. Profesor, ¿cómo es esto? Sí, cuando se hizo la investigación, por ejemplo, a aproximadamente, cuando se hizo una investigación a un grupo de universitarios con aproximadamente 49 palabras, se identificaron más de 350, específicamente 360. ¿360 qué cosa? Fenómenos de punta de la lengua. Ah, profesor, entonces cuando se dice que lo tengo en la punta de la lengua, en algunos libros le llaman falla en la decodificación, una dificultad para articular el recuerdo con el habla. Profesor, entonces esto es explícito. Así es explícito, claro. Semántico y episódico, por supuesto. Eso es correcto. ¿Sí? Fenómeno de la punta de la lengua. ¿Listo? Muy bien. Fenómeno de la punta de la lengua. Cerramos esto. Continuamos. Continuamos. El olvido nos presenta una serie de teorías. Nos presenta una serie de teorías. La primera teoría es la teoría del olvido por el decaimiento de la huella. Y esto ha venido en el examen de admisión 2019 también. Y yo he traído la pregunta de admisión al respecto. Por favor, mucha atención. Ojo. En la teoría del decaimiento de la huella, la psicología me dice, cuando el tiempo pasa y tú no practicas, pues esta información se olvida. Profesor, ¿y esto de qué depende? No solo depende de la falta de práctica, también depende de los procesos atencionales.
Ah, profesor, claro. En la psicología educativa se sabe muy bien, se sabe muy, pero muy bien, ojo, que cuando hay problemas atencionales, la comprensión del contenido académico es deficiente. En San Marcos me hicieron una pregunta. Ojo, fue el caso de un maestro que explicó un tema. Los alumnos procesaron la información. El maestro tomó un examen. Los alumnos aprobaron. Pero un mes después, el maestro tomó el mismo examen y notó que los alumnos desaprobaron. ¿Por qué? Pues no puedes inferir que no practicaron. Quiere decir que la codificación no se recuperó constantemente desde el repaso. Ah, ya, profesor, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Esto es así, mira, esto es así. Los seres humanos codificamos la información, ¿verdad? Lo llevamos a nuestra memoria, pero si esta codificación no es ejercitada, entonces se olvida. Profesor, usted me está diciendo, ojo con este término, que venía en el examen de admisión. Profesor, usted me está diciendo que en el olvido por decaimiento de la huella está ocurriendo un aprendizaje, pero lamentablemente este aprendizaje, ¿cómo es? Ojo, este aprendizaje es superficial. Ah, profesor, yo soy de semestral y recuerdo que el aprendizaje significativo pretende superar esto. Claro, el aprendizaje significativo de David Ausubel pretende superar este aprendizaje, un superficial, un aprendizaje que lamentablemente sufre un decaimiento de la huella. Ah, ya. Entonces, profesor, en el decaimiento de la huella, el tiempo pasa, yo no practico y con ello me olvido. Así es, te olvidas. Entiendo, profesor. Profesor, esto me puede hacer reflexionar sobre los modelos educativos como el finlandés, como el chino o el japonés, por supuesto. En estos modelos a determinadas edades se toman recién determinados exámenes. No hay una necesidad de evaluar de manera escrita constantemente los conocimientos. Hay distintas formas de evaluación, no solamente las de un examen. Ah, profesor, entonces en estos modelos educativos como el finlandés, como el chino, como el japonés, el señalar que no se les toma exámenes escritos hasta determinada edad es porque buscan evaluar los conocimientos de otras maneras. Claro, con proyectos, exposiciones, reportes, vivencias, etcétera. Entonces, profesor, ellos pretenden superar el aprendizaje superficial, claro, y evitar qué cosa, el decaimiento de la huella. Ah, profesor, entonces yo recuerdo cuando estaba en el colegio y mis compañeros estudiaban 10 minutos antes del examen. Y profesor, sí, tenían una calificación al menos aprobatoria, pero seguramente al día siguiente se olvidarían de todo, o después de una semana se olvidan de los contenidos. Eso es posible. Claro, es coherente. Ah, es coherente. Eso es cierto, es coherente. Muy bien. Lo tenemos entonces. No te vayas a olvidar. Olvido por decaimiento de la huella. Profesor, pero este olvido por decaimiento de la huella es en realidad un olvido, profesor, que yo me voy notando algo. Noto que esto ya fue estudiado hace muchos años. Sí, esto fue estudiado inicialmente por el famosísimo Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus trabajó con una lista de palabras que no tenían significado, pero que al repetirse podían almacenarse. Como Ebbinghaus está en el siglo XIX, sus experimentos fueron primigenios, fueron elementales. Sin embargo, nos daban pistas de cómo funcionaba la memoria.
Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que Ebbinghaus, luego de sus investigaciones, notó que si la información no era practicada, por ejemplo, en un lapso de 20 minutos, ya habían consecuencias en el deterioro de la información, como que se había olvidado el 40%. Entonces, en la curva del olvido de Ebbinghaus, el olvido es muy fuerte en las primeras horas. Según los estudios psicológicos recientes, las primeras 9 horas son fundamentales para el aprendizaje. Las primeras 9 horas, 9 horas. Si en 9 horas tú no has practicado, esa información es muy poco probable que la recuerdes en un nivel adecuado para resolver problemas. Ah, ya, profesor. ¿Sí? Curva del olvido de Ebbinghaus. Aquí tienes más datos. ¿Listo? Muy bien. Hemos trabajado, profesor, entonces con el decaimiento de la huella. Ahora vamos con la interferencia. El olvido por interferencia. En el olvido por interferencia, tú vas a encontrar contenidos comunes, contenidos parecidos, contenidos que pueden obstaculizarse. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Sí. Mira, en la interferencia retroactiva se sabe que la información nueva obstaculiza la información antigua. Interferencia retroactiva, interferencia retroactiva, interferencia retroactiva. Ojo, información nueva obstaculiza la antigua. Por ejemplo, imaginemos que tú estabas en el colegio, ¿ya? Pensemos en esto. Tú estabas en el colegio, ¿sí? Y bueno, al estar en el colegio, tenías que, pues, no sé, organizarte para realizar tus tareas. Imaginemos que sea domingo, domingo en la noche. Y bueno, siendo domingo en la noche, tú preparas tu mochila. Así que empiezas a colocar tus útiles, tus cuadernos. De pronto dices, uy, me falta un cuaderno. Me falta un cuaderno. Y dices, a ver, ¿dónde estuve? Ah, estuve en mi sala. Así que te diriges a la sala por tu cuaderno y cuando llegas a la sala, tu mamá te dice, oye, no te olvides de sacar la basura, por favor, ¿ah? Me sacas la basura. Ya, mamá. Y de pronto estando en la sala dices, oye, ¿a qué he venido? ¿A qué he venido? Estás en la sala y dices, ¿a qué he venido? ¿A qué he venido? Y regresas a tu cuarto. Al regresar a tu cuarto dices, uy, mi cuaderno. Y regresas a la sala. ¿Qué significa eso? Significa que hay una interferencia entre la instrucción que tú te habías generado y la instrucción de tu mamá o papá. Allí hay interferencia retroactiva. Otro ejemplo de interferencia retroactiva ocurre, por ejemplo, y esto es muy interesante, cuando aprendes idiomas. Muchos idiomas tienen contenido parecido, contenido similar, contenido semejante. Por ejemplo, hola, mi nombre es. Hi, my name is. Hola, meu nome é. Tal vez el portugués y el español se parecen mucho. Entonces, si una persona que habla español aprende portugués, puede desarrollar algún olvido por interferencia. Ah, ya. Profesor, usted me está diciendo entonces que un futbolista, cuando vivió muchos años en Alemania y luego pasa a vivir, ¿cierto? Pasa a vivir ¿dónde, profesor? No sé, a Brasil. ¿Puede confundir los idiomas? Claro que sí, puede confundir los idiomas, eso es cierto. Entonces, profesor, ¿puede existir allí un olvido por interferencia? Claro, interferencia retroactiva. También tenemos a la interferencia proactiva.
En la interferencia proactiva, tú tienes que la información del pasado obstaculiza la nueva información. Por ejemplo, imaginemos que Marta y José, ojo, Marta y José, ojo, Marta y José, tengan 6 meses de casados y van a almorzar a un restaurante. Y de pronto Marta le dice a José, te amo, Rodrigo. Y ocurre que Rodrigo fue su novio por varios meses antes de conocer a su actual esposo. Y ese restaurante en el que se encuentran era un restaurante que visitaban de manera regular. Profesor, ¿puede ocurrir? Sí, la interferencia proactiva. Información del pasado puede obstaculizar información, ojo, del presente. ¿Listo? Retroactiva, proactiva, no te olvides. La siguiente teoría del olvido es una teoría que vino en el 2019, el olvido por represión. En el olvido por represión, tú tienes un mecanismo de defensa. ¿Qué pasa con ese mecanismo de defensa? El mecanismo de defensa es un mecanismo, es una estrategia psicológica, recuerda, propuesta por el psicoanálisis, vamos semestral. ¿Cuál es el propósito? El propósito es claramente frenar la ansiedad. Profesor, pero ¿cómo es esto de ansiedad? Sí, la ansiedad es interpretada en este caso como un episodio de preocupación excesiva, de conflictos internos y dolorosos, de experiencias que generan malestar. Sí, porque recuerden que la ansiedad para Freud en el siglo XIX estaba más vinculada a los episodios neuróticos, a conductas compulsivas que buscaban satisfacer necesidades reprimidas. ¿Sí? Entonces, en los mecanismos de defensa, tú vas a tener, en los mecanismos de defensa, tú vas a tener una estrategia o estrategias psicológicas que busquen eso, busquen a largo plazo evitar experiencias dolorosas. Entonces, según Freud, en el olvido, tú tienes un mecanismo de defensa. Tú bloqueas los contenidos para que estos no accedan al inconsciente, o perdón, no accedan al consciente. Entonces, ¿qué hacen? Se llevan al inconsciente y allí se mantienen. Profesor, ¿qué ejemplos yo puedo notar de olvido por represión? Mira, aquí hay dos ejemplos muy buenos, muy interesantes. El primero es en el caso de los soldados. Cuando los soldados, por ejemplo, pierden el control en el campo de batalla, ¿qué hacen estos soldados? A menudo ellos van a olvidar esta información, van a olvidar experiencias que los condujeron al colapso. ¿Por qué? Porque según la represión, esto indica que la persona estaba luchando contra sus impulsos. En este caso, estarían luchando contra la agresión. Esto entra en conflicto con sus valores personales. Entonces hay un olvido por represión. Acá tienes otro ejemplo muy bueno. El caso en que a nosotros como niños nos han inculcado, por ejemplo, que la violencia y la agresión son malas. Entonces, este conflicto entre nuestros sentimientos y los valores nos llevan a desarrollar un estrés, una tensión muy fuerte. Y una manera de afrontarlos, pues radica en reprimir nuestros sentimientos y borrar por completo cualquier conciencia de nuestra ira y hostilidad. Profesor, entonces usted me quiere decir que si yo soy elegido por mis estudiantes, o imaginemos que tú seas elegido por los estudiantes universitarios para brindar, no sé, una felicitación en alguna ceremonia de la universidad. Y de pronto cuando subes al estrado te caes y se te rompe el pantalón y todos se burlan de ti. Es posible que muchos años después tú te olvides de ello, por distintas razones, pero si tú lo olvidas por represión, es porque esa experiencia ha sido tan dolorosa, que bueno, prefieres evitar ese estrés e inconscientemente hay un mecanismo que lo logra que olvides.
Ah, ya, profesor. Entonces el olvido por represión es en realidad un olvido desarrollado, claro, por un mecanismo de defensa. No te olvides, ¿ah? Profesor, nosotros entonces sabemos muy bien que este olvido lo que hace es presentarse para que los seres humanos puedan mantener cierto equilibrio psicológico. Así es, cierto equilibrio psicológico. ¿Listo? Muy bien. Olvido por represión. Lo tenemos. Continuamos. Ahora debemos conocer de manera breve, porque no quiero que el tiempo nos gane, las alteraciones de la memoria. Hay alteraciones cuantitativas y alteraciones cualitativas. Las alteraciones cuantitativas son alteraciones que tú puedes identificar numéricamente. Básicamente obedece a la incapacidad para recuperar o fijar episodios en términos numéricos, días, meses, años, minutos, horas, ¿sí? Entonces, las amnesias cuantitativas van a ser clasificadas de la siguiente manera. Primero, tú tienes a las amnesias parciales y a las amnesias totales. En una amnesia parcial, tú tienes una incapacidad para recuperar o fijar información, pero de manera, podemos llamarle así, ojo, temporal. ¿Cómo así, profesor? Hay episodios que son episodios con gran carga afectiva que terminan afectando otras funciones mentales, dando paso a cuadros amnésicos, como por ejemplo en las amnesias psicogénicas, donde hay episodios de fuerte carga afectiva que terminan siendo olvidados. Profesor, ¿es posible que exista en ello traumatismos? También, que existan deficiencias circulatorias, sí. Que puedan, profesor, existir también algunas fallas orgánicas, claro que sí. Pero el asunto está más que la especialización, el asunto de que existen amnesias que actúan sobre nosotros y que pueden borrar de manera parcial horas, meses, años, minutos, días, semanas, etcétera. ¿Sí? Entonces, la parcial como tal no nos importa mucho. La que nos importa es la amnesia total. En esta la incapacidad se vuelve extensiva. Entonces se subdivide en tres: la retrógrada, la anterógrada y la retroanterógrada. En la amnesia anterógrada, tú tienes una incapacidad para formar nuevos recuerdos. A esta amnesia se le llama también amnesia de fijación. Un gran ejemplo o ejemplo muy popular o conocido es el de la película Como si fuera la primera vez. En esta película tú tienes el caso de una chica, ¿sí? Que lamentablemente sufre de un accidente de tránsito. ¿Y qué ocurre? Cada vez que se va a dormir se olvida de todo lo que vivió. Esto sería un ejemplo de que, claro, por supuesto, de amnesia anterógrada. Ahora, ¿ella sabe cómo se llama? Sí. ¿Sabe dónde vive? Sí. ¿Sabe quiénes son sus padres? Sí, por supuesto. Pero no puede formar nuevos recuerdos. Esa es la amnesia anterógrada. En la amnesia retrógrada, el sujeto tiene una incapacidad para poder recordar información antes de un punto específico. Por ejemplo, imaginemos que un sujeto sufre de un accidente, sufre de un accidente, sufre de un accidente. Y cuando llega al hospital, él no puede recordar lo que vivió antes del accidente. Esta sería una amnesia retrógrada. Profesor, ¿las dos se pueden combinar? Sí, en la famosa amnesia ¿Cuándo es global. el cierre? Esta amnesia global, perdón, alguien intervino con el, a ver, creo que intervinieron con el micrófono. Por favor, recuerden apagar sus micrófonos. En la amnesia, no te olvides, global, lo que ocurre es que las dos se van a combinar. ¿Por qué? Porque se afecta simultáneamente la fijación de información y la evocación de los recuerdos. Profesor, esto se puede observar donde, en los casos de sujetos que sufren de demencia.
Mira, la demencia más que un problema anémico es un problema de cognición, de pensamiento, generalmente hallada en las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas y son ancianas, ¿sí? Luego tenemos a otras alteraciones cuantitativas, como la hipermnesia, la ecmnesia y la hipomnesia. En la hipermnesia tú tienes una capacidad, vamos a decirle así, exagerada en la evocación, en el mantenimiento, en la que podríamos llamar así codificación también de la información. Pero hay un detalle, esta hipermnesia hay que tratarla con cuidado. En los libros serios de psicología, la hipermnesia suele clasificarse en dos. Suele clasificarse en los destellos de la memoria y suele clasificarse en, ojo con el nombre, la imaginería eidética. Los destellos de la memoria han sido investigados y se han encontrado que, por ejemplo, los sujetos que, y esto es una información real, los sujetos que, por ejemplo, formaron parte de este gran problema que existió en el 11 de septiembre en Estados Unidos cuando se caen las Torres Gemelas. Los sujetos que sobrevivieron a este hecho durante los años próximos han tenido destellos de la memoria, han tenido cuadro hipermnésicos, donde flashbacks han surgido súbitamente y ellos recuerdan dónde estaban, qué vestían, quiénes gritaban, cómo lo hacían, qué vestían ellos. Profesor, entonces en los destellos de la memoria hay como un flashback. Así es, que requiere una información muy específica. Y el segundo caso de hipernesia está vinculada a los sujetos que sufren alguna alteración mental. Por ejemplo, en el famoso síndrome de Asperger, es posible encontrar que algunos sujetos desarrollen hipermnesia. Al síndrome de Asperger le llaman pues el síndrome de los pequeños profesores. Ellos pueden almacenar grandes cantidades de información y pueden también recuperarlas al detalle. Ahora hay un asunto. Esto generalmente ocurre, los cuadros hipermnésicos, en niños, pero poco a poco esta capacidad extraordinaria va disminuyendo con el tiempo. Algunas investigaciones señalan que desaparece en la adultez. Quiere decir que el gran momento de la acumulación es la niñez y la adolescencia. Profesor, ¿esto tiene que ver con un aspecto madurativo? Sí, recuerden que el lóbulo frontal, quien preferentemente almacena la información o trabaja con la memoria, alcanza su máximo punto madurativo entre los 21 y 25 años. Entonces, posterior a los 25 años es irremediable el deterioro cerebral. Por eso es que en esta serie de ficción, la teoría del Big Bang, claro, es ficción, la hipermnesia o memoria eidética de Sheldon es exagerada. Es exagerada. ¿Por qué? Porque los estudios revelan que siendo un adulto ya esa capacidad debería disminuir. Lo único que en todo caso haría él es recordar información del pasado. O sea que si él aprende nueva información, ya no la recuperaría de la misma manera. Ya no. Ya no. Recuerden que el encéfalo se desarrolla en su nivel máximo entre los 21 y 25 años. Muy bien, hemos señalado brevemente a la hipermnesia. Profesor, noto que hay otras alteraciones. Sí, la ecmnesia. La ecmnesia es también llamada la involución senil. ¿Por qué? En la amnesia vamos a encontrar a sujetos que olvidan información reciente, pero reviven con alta intensidad información del pasado. Profesor, involución senil, sí, podemos encontrar que hay ancianos que trabajan muy mal con la memoria de corto plazo, pero tienen de pronto recuerdos súbitos, intensos sobre episodios del pasado. Ah, ya, 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 ya. Entonces el sujeto puede creer estar viviendo esos episodios. Sí, por supuesto. ¿Ya? Ecmnesia. Y finalmente tienes a la hipomnesia. En la hipomnesia
tú tienes una disminución de la capacidad. Me van a disculpar, pero es la voz, ya se cansa. En la hipomnesia, tú vas a tener una disminución de la capacidad debido a la tensión. ¿Cómo es esto, profesor? Mira, durante la pandemia hay trabajadores que no han detenido sus labores. Los maestros han tenido que incrementar sus labores. Estar en casa y dar clases es mucho más difícil que las presenciales. Uno dice, pero profesor, está sentado en una computadora. Sí, pero hay un trabajo extra que se lleva al hogar. Igual podríamos nosotros pensar en los médicos, enfermeras o profesionales o personas de oficio que trabajan en el sector de la salud, sea el que limpia, sea el que vigila, sea el enfermero, sea el tecnólogo médico. Ellos han tenido que triplicar sus horas de trabajo. Entonces, en estos contextos de alta tensión, va a existir una dificultad para fijar la información. Ah, profesor, entonces usted me está diciendo que hay dificultad en la fijación, así como en la evocación. Sí, la hipomnesia ocurre en realidad en sujetos psiquiátricamente sanos, pero con preocupaciones profundas. Ah, profesor, entonces las altas preocupaciones nos pueden llevar a una disminución en la capacidad de evocación o fijación. Sí, 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 eso es cierto. Lo puedes observar en los médicos. Los médicos en nuestro país son profesionales que trabajan largas horas. Una operación, un cirujano, una operación puede durar largas horas. Entonces, a veces las condiciones de trabajo pueden llevar a un estrés altísimo y con ello una disminución de sus capacidades némicas. ¿Sí? Muy bien, estas entonces son las famosas cuantitativas. Te las he explicado brevemente. Ahora vamos con las cualitativas. Las alteraciones cualitativas de la memoria son alteraciones que presentan características muy puntuales, como el reconocimiento y la localización. Profesor, usted me está diciendo entonces que en las cuantitativas podemos notar un deterioro del registro, almacenamiento y evocación. Así es. Y en las cualitativas podemos notar un deterioro del reconocimiento y la localización. Así es. Por ejemplo, el déjà vu, el déjà vu, el jamais vu y el jamais vu hacen referencia a fallas en el reconocimiento y localización. En el déjà vu, tú vas a notar que el sujeto tiene la impresión de haber visto o vivido algo que no fue así. Y esta es una falla en el reconocimiento. ¿Por qué? Imaginemos que un sujeto, ¿sí? Un sujeto se dedique a la fotografía por muchos años, ¿sí? Se ha dedicado a la fotografía por muchos años. Entonces, ¿qué hace? Bueno, trabaja con información visoespacial. Entonces, además de tomar fotografías, está constantemente viendo diseños, observando catálogos, etcétera. Pues bien, un día él debe trabajar en un lugar a las afueras de Lima y cuando llega, él dice, oye, creo que ya estuve aquí, creo que ya estuve aquí. Bueno, allí hay un déjà vu. La información visual con la que dispone es tanta que puede generar problemas en el reconocimiento. Ah, ya, ya, profesor. Entonces usted me está diciendo que el déjà vu es una falla en una etapa del proceso némico. Sí, 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 por supuesto. Y profesor, ¿qué hay con el déjà vu o déjà vu? En el déjà vu tú vas a encontrar más acciones. Un sujeto cree haber hecho algo que en realidad no hizo. Ese es un déjà vu. Ah, ya, 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 profesor. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, la exactitud. En el déjà vu hay un excesivo convencimiento y en el déjà vu no. Allí vas a encontrar ciertas inseguridades. Ah, ya. Bueno, profesor, entonces notamos algunas características. Sí, la inexactitud puede ser una de ellas. En el déjà vu, el creer haber visto algo, el creer haber vivido, se pueden diferenciar por la inexactitud. Profesor, ¿y por qué jamais-vous y jamais-vous? Bueno, son lo contrario. En el jamais-vous el sujeto tiene la impresión, y es más, confía ciegamente en que no ha vivido una acción cuando en realidad fue así. Y en el jamais-vu, pues no haber hecho alguna determinada acción. Para terminar, debemos nosotros trabajar con tres alteraciones más. La alomnesia, la criptomnesia y bueno, algunas de índole orgánico. En la alomnesia tú tienes a la famosa ilusión de la memoria. En la ilusión de la memoria, tú lo que tienes es a un sujeto que agrega recuerdos. ¿Cómo así? Mira, te voy a presentar dos casos. Los sujetos que sufren lamentablemente de depresión y los sujetos que sufren de un trastorno paranoide. ¿Sí? Aquí en la diapositiva tienes otro ejemplo. Imaginemos que un sujeto que sufre del trastorno paranoide debe ir a un determinado lugar con una mochila. Y ocurre que la mochila está un tanto rota, ¿sí? Entonces su madre al ver su mochila le dice, ya hijo, ve con cuidado. Ese ve con cuidado para el paranoico puede ser transformado en una instrucción más compleja. Y él puede decir que su mamá le dijo que tenga cuidado porque le pueden robar, le pueden pegar, le pueden hacer daño. Mejor que tome bus porque el taxi es más peligroso. Según el paranoico, eso le dijo su mamá. Entonces su mamá no le dijo eso, él agregó recuerdos a las instrucciones. En un cuadro depresivo hay sujetos que se sienten tan solos que pueden decirle a su hermano, a su mamá o a su papá, oye, gracias por este polo azul que me regalaste. Muchas gracias. No, pero yo no te he regalado ese polo. No, muchas gracias. El sujeto se puede sentir tan solo que ha creado un recuerdo donde alguien le regala algo para sentirse valorado. Entonces tienes ahí a la alopnesia. Finalmente tenemos criptomnesia. La criptomnesia es una alteración de la memoria donde existe un plagio involuntario. ¿Cómo es esto, profesor, de plagio involuntario? Hay personas que piensan que han podido producir una idea innovadora y socialmente útil cuando en realidad alguien más lo hizo, ya está propuesta y esto ha sido recuperado de su memoria. Entonces él se ha olvidado que esto ya lo propuso alguien más. Es un plagio involuntario, ¿sí? Llamado también criptomnesia. ¿Listo? Muy bien. Lo tenemos entonces. Continuamos. 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 A ver. A ver, creo que hay una pregunta de su compañero. A ver, hay algo en el chat. Ahí está. Ernesto, ya lo abrí. Ernesto Alonso Sotomayor dice, profesor, ¿una persona con Alzheimer puede presentar alomnesia? Bueno, por definición, la alomnesia es una evocación deforme. Entonces, los sujetos que sufren de Alzheimer, al tener un trastorno neurodegenerativo de la memoria, pueden experimentar demencia. Entonces, en la demencia, sus procesos cognitivos, como el pensamiento, tienen imágenes distorsionadas. ¿Es posible? Sí es posible. Es posible que en una persona con Alzheimer ocurra la alomnesia. Es posible. Muy bien, continuamos. Terminamos. Amnesias y daños encefálicos. En el Alzheimer que vimos nosotros en bases biológicas de la conducta,
Nosotros sabemos que el Alzheimer como una enfermedad neurodegenerativa no solamente deteriora la memoria de largo plazo, sino la de corto plazo y además, además el movimiento voluntario. ¿Sí? Sabes tú ya que se debe a la insuficiencia de acetilcolina. Ahora, en el caso de los alcohólicos han deteriorado su cerebro, ¿sí? Y lo han deteriorado tanto que hay una insuficiencia de una vitamina, la vitamina B1, llamada tiamina. Entonces, los alcohólicos pueden experimentar las dos amnesias, la retrógrada y la anterógrada, las dos. Profesor, ¿y esto del alcohol es tan peligroso? Sí, es peligroso, pero aún más en menores de edad. Algo que nunca deben olvidar es que el encéfalo del ser humano se desarrolla plenamente hasta los 25 años. Algunos investigadores hablan de 21 a 25 según las condiciones individuales. Términos generales, por eso yo suelo mencionar entre 21 y 25 años. Cuando un adolescente consume alcohol, en realidad está colocando en riesgo su desarrollo encefálico. ¿Por qué? Porque puede generar un trastorno del desarrollo intelectual. Puede ser. Un menor de edad bebiendo alcohol en realidad es muy peligroso. Puede deteriorar su actividad sináptica. Es más, si ustedes analizan ya esto en términos de psicología social, hay algunos países que señalan que la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. Y esto en realidad tiene una base biológica, porque es en esa edad donde el encéfalo ha alcanzado su máximo desarrollo. Ujú. Hay otros países que toman en la mayoría de edad los 18, pero más que un asunto evolutivo, es un asunto económico, un asunto social. Pero bueno, eso se puede discutir. Te he presentado un dato y claro, lo he acompañado en cierta medida con una opinión personal. ¿Listo? Muy bien. Hemos terminado la parte teórica. Hemos terminado la parte teórica, nos vamos a resolver la guía. ¿Ya? Resolvemos la guía y si lo hacemos rápidamente, pues vamos a tener más tiempo para las preguntas de admisión. ¿Sí? A ver, vamos a resolver la guía. Hay algunas preguntas en la guía que necesitan ciertas correcciones o precisiones. Igual yo te las voy a brindar, pero hay que siempre estar atentos, ¿sí? Por ejemplo, hay una pregunta que presenta la palabra confabulación. Y es posible que en la alomnesia existan confabulaciones, pero hay que recordar que la confabulación o a veces llamada delirio supone más que una alteración de la memoria, una alteración del pensamiento. ¿Sí? Muy bien. La número uno dice así. A ver, si ustedes me brindan las claves, podemos ir más rápido a las de admisión, ¿ah? Vamos. Número uno. Eugenio se pone ansioso cada vez que escucha a sus padres discutir, ya que esa escena les recuerda la vez que sus padres se separaron. Comienza entonces él a temblar, se tapa los oídos y se sienta en el rincón del cuarto. Así es, esta es emocional. Hubo un salón que tuve aquí en el semestral que en grupo, me marcaron episódica. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué es episódica? No, es que se acuerda cuando era niño. Sí, pues, pero aquí está hablando de la ansiedad. Pues hay una respuesta emocional. Además es automática, es implícita. Uno, dedo. Número dos. La tía de Ernesto, muy preocupada, le pide que le cuente qué fue lo que sucedió. Cómo así se perdió en el paseo de su colegio. El niño comienza a narrar todos los sucesos y detalla de lo ocurrido. Sin embargo, la madre le dice que él no fue el que se perdió, sino su amigo Claudio. La única posible aquí es confabulación. Es la única. Clave de la 2, dedo. Número 3. Magdalena se va con Ricky y al cine a ver una película de estreno. Al estar ya en el cine, se muestran muy atentos a todas las escenas de la película. Y aquí está lo medular de la pregunta. Mientras dice, su mente graba cada fotograma y la relaciona con las imágenes que siguen, dando así a la percepción del movimiento.
O sea, en esta pregunta le está dando énfasis a la información visual. Entonces la clave de la 3 debería ser beso. Es una memoria sensorial, pero icónica. 3, beso. Pregunta 4. Sergio ha decidido este fin de semana cocinarle a sus hijos un plato especial que aprendió de su madre cuando era adolescente. Así que pone manos a la obra, entra a la cocina y no recuerda cómo se prepara ni qué ingredientes se utilizan. Sin embargo, al poner la olla al fuego, comienza a cocinar con total naturalidad, poniendo en evidencia de este modo su memoria. Bueno, creo que todos aquí estamos de acuerdo en qué sería la memoria implícita. 4, casa. 4, casa. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Dice, Jessica se dirige a su habitación a buscar unos apuntes guardados en su blog. Muy bien. Antes de llegar a su habitación, se desvía hacia la cocina a tomar un vaso con agua. Al entrar a su habitación exclama, ¿qué iba a hacer? ¿Para qué vine a mi cuarto? Este tipo es común en el olvido retroactivo. Clave de la 1, dedo. Número 6. Fernando, estudiante de la Academia Trilce, para poder retener mejor los conceptos, elabora en sus estudios cuadros sinópticos y mapas semánticos, de tal manera que la nueva información pueda ser procesada con mayor exactitud. Estas estrategias utilizadas evidencian un proceso de control de la memoria conocido como... Esta número 6 debería ser trabajada por nosotros en la próxima clase, ya que la próxima clase es sobre el aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí simplemente es brindar la clave y hacer una precisión. En primer lugar, cuando se usan cuadros sinópticos, ya no se le llama repaso elaborativo, se le llama organización de la información, porque el repaso elaborativo para la psicología de la memoria es un asunto semántico, pero generalmente de palabras. Por ejemplo, cuando tú recuerdas palabras que tienen características comunes, lo que haces es vincularlas. Por ejemplo, en inglés la palabra excellent significa excelente y en francés se dice excellent. ¿Se parecen? Sí. Entonces, el olvido por interferencia, ¿te acuerdas tú? Es cuando ocurre cuando los contenidos son similares. Muy bien. El repaso elaborativo utiliza criterios para que eso no ocurra. Más bien utiliza criterios para conectar los términos. Ah, ya, profesor, entiendo. Esto lo vamos a ver al detalle, no te preocupes, la próxima semana, ya que el repaso tiene sus estrategias, la elaboración tiene sus estrategias y así sucesivamente. 7. Carla le dice a Yulisa, me he dado cuenta que me está costando más que antes retener las clases. Y creo también que debe ser porque estoy muy saturada y últimamente no estoy durmiendo bien. Porque cuando estoy tranquila todo se me hace fácil. Creo que la memoria se relaciona mucho con nuestras emociones. Mira, aquí no hay algún indicador que sea amnesia. O sea, la clave aquí es beso. Pero no hay algún indicador que sea necesariamente amnesia. Lo que puede ocurrir es que existe un olvido. Puede ser un olvido por tensiones. Hasta podría ser hipomnesia, pero no necesariamente una amnesia por tensión afectiva. ¿Sí? Puede ser una disminución del proceso némico, sí. 8. Gisela le dice a su hijo Jorge que el olor de esa colonia que se acaba de echar le recuerda mucho a su padre y se le viene a la memoria todos los sucesos cuando era niña. Mira, aquí puede ser una evocación involuntaria asociativa por semejanza. Dice, los recuerda tan vivamente que parece que hubiera pasado recién ayer. Estas vivencias que evocan hechos del pasado con suma claridad, como si se volviera a vivir de nuevo, recibe el nombre de... Puede ser una evocación involuntaria asociativa por semejanza.
Pero bueno, la única clave posible aquí es eidetismo. Pero ya ustedes saben cuáles son las condiciones, ¿verdad? Ya les he explicado las condiciones de la imaginería eidética. Pregunta 9. El profesor de aritmética toma un examen sorpresa a sus alumnos y al corregir los exámenes comprueba que estos no estudiaron. Al preguntarle el porqué de sus bajas calificaciones, ellos respondieron que no practicaron. Han pasado las semanas y se ha borrado la explicación de su mente. En ese caso de olvido, este caso de olvido es debido a, bueno, decaimiento de la huella. La falta de práctica genera pérdida en la información. Muy bien. Pregunta número 10, la última. Dice, ¿qué patología presenta el siguiente paciente que llama constantemente a la enfermera de noche preguntándole con grandes disculpas si le podría decir dónde estaba y cómo había llegado ahí? Bueno, ¿dónde está el paciente y cómo ha llegado ahí? La única posible también aquí sería la amnesia retrógrada. ¿Sí? Clave de la 10, beso. Muy bien. Hemos notado entonces las preguntas, hemos hecho algunas precisiones, así que podemos ir al siguiente nivel. Por favor, me confirman por el chat si estamos listos para resolver algunas preguntas de admisión. Esto me importa mucho las preguntas de admisión porque quiero que veas cómo San Marcos me pregunta y cómo puedes aplicar los conceptos que te he brindado, ¿sí? Muy bien, vamos con las preguntas más difíciles, ¿sí? Vamos con las preguntas más difíciles porque estas quiero que tú notes, tú puedas resolver. Muy bien. Primera pregunta. Son exactamente las 11 y... A ver, déjenme abrir esto. 11:50. Muy bien. 11:52. Leo tu clave. Vamos. Muy bien. Teniendo en cuenta lo aprendido, ¿cuál sería la clave de esta pregunta? Muy bien. Noto claves como dedo, noto claves como avión. Muy bien, a ver,
Nos piden lo verdadero o falso. Es una pregunta que te había señalado durante la explicación. La número uno dice, la corteza frontal influye en la organización, búsqueda, selección y verificación del recuerdo de la información almacenada. Eso es verdadero. La número dos dice, un tipo de memoria es la de trabajo, definida como un sistema atencional operativo que procesa contenidos de la memoria a largo plazo. Eso es correcto, ya que hay retroalimentación. La número uno y la dos son verdaderas, lo que ya nos da la clave, ¿verdad? La 3 nos dice, la memoria es un sistema unitario, no, eso es falso, tiene tres almacenamientos. Y la número 4 nos dice, conforme los años pasan, la memoria humana se perfecciona. Bueno, eso es posible. Por ello, los adultos, no, la razón no es pues que los adultos mayores puedan recuperar contenidos de la infancia, no. Verdadero, verdadero, falso, falso. La clave es pues, así es, Avio. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Son 11:54, 11:56. Leo tu clave. Vamos. Muy bien, hemos terminado el tiempo. ¿Cuál sería la clave de esta pregunta de admisión? Muy bien. Noto que marcan avión y avión no es la clave. Avión no es. Y por un asunto de tiempo vamos a explicarlo. ¿Sí? Voy a explicarte alternativa por alternativa. Sí, mira que hice hincapié en esto, durante la explicación. Avión dice, almacenaron la información en su memoria de corto plazo, pero para el examen bimestral. Mira, la memoria de corto plazo solo dura entre 15 a 30 segundos. Así que eso no es posible. ¿Sí? La letra B dice, aplicaron un procesamiento profundo para la perdurabilidad de la información. No, porque se han olvidado. La letra C dice, fallaron en la transferencia de la información sensorial a la de corto plazo. Pero, ¿por qué marca C? Si la letra C, tú sabes que la memoria sensorial dura fracciones de segundo y la de corto plazo dura entre 15 a 30. Este no es un problema de la memoria de corto plazo, es un problema de largo plazo.
Luego tienes, procesaron superficialmente la información durante la codificación de la misma. Ah, esto es correcto. Esto es correcto. Y involucra la memoria de corto plazo con la de largo plazo. Ah, no a la sensorial con la de corto plazo, no a la de corto con la de largo plazo. Lo escribí en la diapositiva. Cuando hicimos la teoría del decaimiento de la huella, coloqué allá abajito. Aprendizaje superficial. La clave es dedo. Profesor, ¿por qué no es enano? En enano dice, tiene un problema de atención producto de la poca comprensión del tema. Perdón, ¿no es al revés acaso? ¿No es primero que exista un problema de atención y como consecuencia una dificultad en la comprensión? Sí, pero en la E te la colocan al revés. La clave aquí es dedo. ¿Sí? Muy bien, veo que ya algunos estudiantes se han ido, si no son varios. Suele suceder. Terminamos. Última pregunta de admisión. 2018-1, la resolvemos juntos ya para irnos. Dice, elija la alternativa que relacione cada tipo de memoria con su respectivo ejemplo. A ver, emocional sería Carmen narra con alegría el día de su boda. Procedimental, Joel escribe a máquina sin mirar el teclado. Semántica. Bueno, Rosa relata con detalles el combate de Angamos. Y episódica sería José describe su viaje al Cusco. ¿Ven? En esta pregunta de admisión, tú tienes que semántica es académica y conceptual. Procedimental, básicamente motora. Tú tienes que episódica es descriptiva, visoespacial. Y tienes definitivamente que emocional describe cómo te sientes. ¿Sí? Muy bien. Excelente, Rodrigo. Muy bien, ñol. Muy bien, Navi. La clave aquí es beso. Muy bien, siendo las 12 en punto. Recuerden quedarse a las preguntas de admisión. Les puede ayudar a afinar sus conceptos. Veo que algunos ya se van. Recuerden siempre quedarse esta parte de la clase, porque al igual que en filosofía, notamos qué me preguntan y cómo lo hacen. ¿Listo? Que tengan un lindo fin de semana. Cuiden por favor mucho su salud y la salud de su familia. Que les vaya muy bien. Nos vemos.